Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y asesora en psiconutrición y estoy muy contenta de estar aquí en el primer podcast de Nutrimomento. La verdad es que este proyecto me emociona muchísimo y espero de todo corazón que les guste y que les sirva también a ustedes. Y hoy quiero iniciar con un tema que quienes me siguen desde hace mucho saben que me encanta y que me apasiona, que es la lactancia materna. Y qué mejor forma que hacerlo en agosto, que es la primera semana de agosto. Para muchos países es la semana de lactancia materna. De hecho, muchas asociaciones van a tener conferencias y charlas virtuales para que podamos aprender más al respecto. Sabemos que es un tema muy, muy amplio, que implica cuestiones sociales, económicas, ecológicas, psicológicas y emocionales, lógicamente también cuestiones de salud. Y los que ya me han visto en YouTube saben que tengo dos videos al respecto. Uno hablando de los beneficios de la lactancia materna y otro hablando sobre los mitos. Pero en esta ocasión quise irme un poquito más profundo, un poquito más allá de lo convencional de lo que se habla en la lactancia materna. Y por eso es que quiero hablar de algo llamado epigenética. Epigenética en la lactancia materna. Y para esto, bueno, traigo una invitada que yo admiro muchísimo y que además es muy amiga mía. Se las presento, ella es Wendy Campos. Les voy a leer un poquito de su currículum para que vean todo lo que sabe y todo lo estudiada que está. Ella estudió conmigo la licenciatura en nutrición en la Universidad de Guadalajara. Posterior a eso, hizo el doctorado en ciencias de biología molecular, también ahí en la Universidad de Guadalajara. Se ha dedicado a la docencia y a la investigación en el área de nutrigenética y nutrigenómica en enfermedades crónicas. Tiene varios artículos científicos publicados a nivel internacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Así que, pues, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, Wendy. Hola, Ida, qué emoción. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación y pues por la oportunidad de estar aquí para poder hablar un poquito de este tema que, como dices, abarca muchísimas cosas. Es un tema súper importante en la sociedad que creo que todavía hay muchísimos mitos, muchísimo todavía que descubrir y algo que le tenemos que poner todo el interés y todo el enfoque para que pues sea algo que llegue a todas las personas y que cada vez sepamos más acerca de esto. Y bueno, claro, siempre hablando de biología molecular en los aspectos, en este aspecto salud-enfermedad, y entenderlo desde ese punto de vista es súper importante y resuelve muchísimas dudas. Entonces, Padrísimo. muchísimas gracias y pues bueno, estoy aquí para poder hablar un poquito más al respecto. Me encanta. Muchas gracias, Wendy. ¿Qué te parece si vamos comenzando por lo más básico, que es una palabra que dije hace ratito y que a lo mejor para muchos es una palabra nueva? ¿Qué es esto de la epigenética? ¿Cómo lo podríamos explicar así de la forma más sencilla posible? Sí, claro, bueno, una de las preguntas más complicadas del día de hoy, ¿no? ¿Qué es la epigenética? Bueno, si nosotros vemos la palabra etimológicamente, sabemos que viene del griego y que epi significa en o sobre la genética. Que bueno, para esto les voy a poner un ejemplo porque lo vamos a estar hablando a lo largo de la plática de hoy. Vamos a ver si no es como si nuestro material genético, nuestro ADN, es un collar de perlas, ¿no? Vamos a entenderlo de esta manera. Entonces, nuestro ADN es un collarcito de perlas que se compone, pues, por moléculas, que en este caso serán las perlitas, ¿no? Entonces, la epigenética es el estudio de unas moléculas que se ponen o se unen a nuestro ADN, a nuestro collar de perlas, y no modifican el collar, no modifican la estructura, no modifican nuestro ADN, pero modifican la forma en la que los genes van a trabajar. ¿Y qué son los genes también? Los genes, pues viéndolo en este collarcito de perlas, son regiones. Son regiones que la epigenética va a ser capaz de encender o apagar dependiendo de lo que la persona esté expuesta en su ambiente. Entonces, básicamente esa es la epigenética, el estudio de cómo este ambiente va a modificar la actividad de los genes.
Padrísimo. Entonces, no es que nos modifique los genes, sino que nos modifica ahora sí que cómo se expresan, cómo trabajan en nosotros. Hablando tal vez de enfermedades, estaríamos encendiendo o apagando que la enfermedad aparezca, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Que es muy común ese ejemplo que vemos que las personas dicen, no, pues es que mis papás, mis abuelos tuvieron diabetes, entonces seguramente yo también lo voy a tener. Y le pierden un poco el interés en tener un mejor estilo de vida, en echarle ganas respecto a esto, ¿no? Pero eso es un mito. O sea, sí, sí tenemos carga genética, que es muy importante también, pero la mayoría de estas enfermedades crónicas se desarrollan dependiendo de lo que nosotros hacemos, del ambiente en el que estamos, de nuestra dieta, de nuestras emociones, de la actividad física. O sea, con todo esto podemos modificar y encender o apagar los genes, que también lo podemos ver como si fuera un interruptor. El medio ambiente puede encender, puede apagar, puede modificar la actividad que nuestro material genético, nuestros genes van a tener, independientemente de si tenemos o no carga genética para ciertas enfermedades. Perfecto, excelente. Oye, ¿y cómo es que se dieron cuenta que este campo era muy importante para investigar? O sea, ¿en qué momento nace el conocer esto de la epigenética? Porque antes, justo como mencionabas, todo el mundo decía, si en mi familia hubo esto y esto otro, no hay de otra. Yo lo voy a tener, son mis genes, no puedo hacer nada contra ellos. ¿En qué momento se dieron cuenta de que esto era tan importante? Exacto. Bueno, vamos a remontarnos un poquito en el siglo XIX, cuando antes se pensaba como un determinismo genético. ¿Qué quiere decir? Que nada más los genes, o sea, nuestro collar de perlas que vamos heredando, iba a determinar el fenotipo de una persona. O sea, solo eso iba a ser lo que iba a determinar. El fenotipo, ¿a qué me refiero con esto? Pues el fenotipo son las características que vemos en las personas, ¿sí? Antes se creía que solamente los genes iban a determinarlo, pero después, en 1942, Conrad Waddington propone que la epigenética es un proceso que va a mediar entre el genotipo, es decir, entre nuestros genes, con el fenotipo. O sea, que había algo ahí entre esas dos cosas que realmente iban a determinar cómo iba a ser una persona. Y se empezaron a dar cuenta que el ejercicio, el estrés, la dieta, el que si una persona fuma o no, si toma o no, a lo que esté expuesta en su vida, iba a tener la capacidad de activar o desactivar genes. Es decir, son estas marcas en nuestro collar de perlas que van a poder ser modificables, son reversibles y a lo largo del tiempo pueden tener modificaciones, ¿sí? Y que esto entonces iba a dar lo que es el fenotipo de una persona. Además, se dieron cuenta también que estos procesos epigenéticos son la razón por la cual entre especies somos tan diferentes, porque a pesar de que, por ejemplo, con el chimpancé compartimos el 99% de los genes, es decir, si vemos nuestro material genético como este collar de perlas y lo comparamos con el de un chimpancé, es en un 99% igual. Wow. Entonces, ¿cómo es que somos tan distintos? Y es precisamente por estos mecanismos epigenéticos que le dicen a nuestros genes: ustedes sí se van a expresar, ustedes no, y en el chimpancé igual, ustedes sí, ustedes no. Entonces, estas marcas epigenéticas no solo son en los humanos, sino en todas las especies. Y de hecho compartimos material genético hasta con las moscas, porque en realidad todo lo vivo comparte a nivel molecular muchas funciones. Súper, me parece tremendamente interesante y creo que esto da definitivamente para un tema aparte para poder hablar en un podcast completito sobre epigenética, pero remontándonos un poquito de nuevo hacia la lactancia. ¿Qué tiene que ver entonces la epigenética con la lactancia materna? ¿Cómo es que la lactancia cambia estas marcas en nuestro collar de perlas? Claro, lo que pasa es que la lactancia, entonces ahora ya la vamos a ver como un factor que va a determinar estas características y estas marcas epigenéticas en el bebé. Y no solo en ese momento que dura la lactancia, sino para toda su vida. O sea, son marcas que persisten. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que la leche materna tiene nutrientes, tiene muchos compuestos bioactivos, tiene que son funcionales y que interactúan de manera directa con nuestro material genético.
Y no solo eso, sino que también están involucrados factores emocionales que se desarrollan en ese momento, que también se ha visto que no solamente suceden en ese momento del periodo de la lactancia, sino que persisten a lo largo de la vida del bebé. Wow. Entonces, todo esto interactúa y es lo que va a determinar esta programación epigenética que va a tener el bebé. Y esto entonces explicaría el por qué la lactancia materna tiene cierta relación con el desarrollo de enfermedades crónicas a lo largo de la vida, ¿cierto? Claro, cierto. Y además, porque cabe mencionar que entre los compuestos que tiene la leche materna, entre estos componentes bioactivos que les menciono, pues tiene inmunoglobulinas, que lo que van a hacer es regular la actividad del sistema inmune del bebé. Tiene otras moléculas que se llaman citocinas antiinflamatorias, como TGF-beta, que también tiene mucha relación con esto. Tiene lactoferrina, que además también es una proteína inmunoreguladora. Tiene factores de crecimiento, tiene ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que has hablado de ellos en muchos otros videos, porque son ácidos grasos súper importantes en el desarrollo neuronal y directamente pueden encender, pueden apagar, pueden regular la actividad de los genes. Y aparte tiene hormonas como la leptina, que ya hablaremos un poquito más adelante de ella, espero, si no ahorita les cuento un poquito más de la leptina. Y pues esto tiene muchísimo que ver entonces en el desarrollo de las enfermedades. Se ha visto también y se ha reportado, está súper reportado, que la lactancia materna confiere un menor riesgo en la edad adulta del bebé de enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, que recordemos que son la primera causa de muerte en México y en el mundo, síndrome metabólico, que se caracteriza por tener dislipidemia, que son estos niveles anormales de lípidos en la sangre, niveles elevados, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes, alergias y hasta un menor riesgo en ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, que también está súper estudiado. Además de pues regular y promover un equilibrio emocional y de comportamiento. Y vuelvo a resaltar, esto no solamente, o sea, esto es a largo plazo. No es nada más cómo se va a comportar emocionalmente el bebé, sino entonces confirmamos con todo esto que es un regalo de vida, de por vida. O sea, no nada más va a ser que mi niño no se enferme los primeros 2 años de vida, sino que verdaderamente le estamos dando otra calidad de vida hasta su vejez, me imagino. Y tengo entendido que esto de la epigenética tiene mucho que ver también las marcas que fueron creando los padres e incluso los abuelos en su ADN, en su collar de perlas, que es parte de lo que también van heredando. O sea, digamos, si yo mejoro con mis hábitos mi collar de perlas, pues heredo también un collar de perlas un poquito más sano. Y a su vez la persona o el nuevo ser lo puede también mejorar, etcétera, conforme a sus hábitos. Pero, ¿qué tan importante entonces sería para la mami lactante que cuide sus hábitos? ¿O ya no es tan importante porque eso debió ser en el embarazo? ¿O cómo funciona aquí? Ah, no, claro. Bueno, también la magia en todo esto, bueno, la ciencia en todo esto, es que pues esta epigenética, como dices, vincula nuestro pasado, o sea, vincula lo que han vivido nuestros padres, lo que han vivido nuestros abuelos, porque son marcas que se heredan, ¿cierto? Entonces, y lo importante es que son reversibles, es decir, marcas que nos han heredado que no sean muy buenas, ¿sí? Porque si nuestros padres, nuestros abuelos estuvieron expuestos a cosas ambientales que no eran benéficas, sí, nos pueden heredar esas marcas, pero gracias a que son reversibles, podemos recuperar nosotros con mejores hábitos. Es decir, podemos revertir esas marcas si nosotros o si la mamá en ese momento dice, ok, me di cuenta entonces del impacto que tiene, entonces la verdad es que quiero echarle ganas, quiero mejorar, quiero tener buenos hábitos, entonces puede revertir marcas epigenéticas que no hayan sido favorables. Y justo esto te lo pregunto porque en alguna ocasión una paciente que leyó sobre epigenética me decía, la verdad es que los hábitos de mis papás fueron terribles, los míos toda la vida fueron terribles y no le quiero dar pecho a mi bebé porque entonces le voy a estar pasando más todavía estas marcas dañadas genéticamente. Aquí, ¿qué responderías a eso? ¿Cómo podemos convencer a las mamás que a pesar de todo, la leche sigue siendo el mejor alimento y el mejor regalo?
Claro, qué buena pregunta. Sí, como tú dices, independientemente, la leche materna siempre va a ser la indicación ideal, a pesar de que la mamá, por ejemplo, ha tenido malos hábitos en su vida o en el embarazo. Pero cuando ella entonces se da cuenta de esto y puede revertir o puede intentar revertir estas marcas, nunca es tarde. O sea, volvemos a que como son marcas reversibles, podemos mejorarlas. Y siempre, a pesar de que tenga, por ejemplo, la mamá que haya tenido malos hábitos o sus papás, sus abuelos, la leche materna siempre va a ser la mejor opción y podemos resarcir los daños que se pudieron haber generado en cierta etapa del crecimiento. Claro, sí, y era lo que yo le hacía énfasis a esta paciente. A pesar de que hayas tenido la peor vida y tus papás igual, la leche materna es tan tremendamente sabia, es algo tan maravilloso, en serio, son células vivas que van a seguir siendo el mejor alimento para tu bebé. No se compara, aún con todo lo que viviste y con todo lo malo que hiciste, no se compara con la baja calidad de una fórmula láctea. Ah, claro, o sea, y que la leche materna además es irreemplazable y nunca va a ser igualable, o sea, por más buena que sea una fórmula, nunca va a tener todos los compuestos que tiene la leche materna, ¿no? Hablemos Y un pues poquito de esto va a esas ayudar. diferencias. Perdón que te interrumpa, cómo diferenciamos a grandes rasgos las marcas epigenéticas que deja la fórmula versus la lactancia materna? Ay, claro, sí, esto también está súper interesante porque ya hay muchos artículos, estudios publicados. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Alemania con 9.357 niños entre 5 y 6 años de edad y se dieron cuenta que el 44% de estos niños no fue amamantado con leche materna, sí, recibió fórmula. Entonces analizaron el rol que tenía a largo plazo la lactancia materna sobre el peso corporal de estos niños. Y se dieron cuenta que había una mayor prevalencia de obesidad en niños que nunca fueron amamantados y que esta prevalencia de obesidad disminuía conforme la duración de la lactancia materna. Entonces vemos que no hay punto de comparación, ¿no? Siempre la lactancia materna es lo mejor y bueno, pues aquí vemos, ¿no? A La más obesidad fue tiempo, mayor. mejor incluso. O sea, más tiempo de la lactancia materna, más vamos a tener los beneficios. Sí, porque también eso, ¿no? De que las mamás dicen, ay, pues ya con 3 meses que le dé fórmula. Es que no, o sea, sabemos, o sea, las recomendaciones, al menos los 6 meses de lactancia materna exclusiva, pero mientras más dure este tiempo, los beneficios siguen viéndose y a largo plazo. O sea, estos niños los estudiaron ya cuando tenían 5 y 6 años. ¿Sí? Wow, wow. Oye, y mencionabas algo bien interesante, que es de las partes de la nutrición que a mí me apasiona, que es la psiconutrición. ¿Cómo afecta entonces emocionalmente de una forma científica, ¿no? Porque podemos irnos mucho por la parte de que a lo mejor muchas personas nos van a decir, no, eso es mentira y al niño déjalo llorar y al niño esto, pero científicamente hablando, ¿cómo la lactancia modifica esta parte emocional? Claro, respecto a esta parte emocional, bueno, voy a comenzar con un ejemplo. Hay otro estudio que se hizo en Rotterdam en 120 niños que tenían 17 meses de edad. Y aquí se dieron cuenta que la programación epigenética era clave, o sea, el desarrollo de esta programación era clave y se asociaba a la lactancia materna directamente. Y esto lo vieron respecto a los cambios que provocaba en un gen que tiene que ver con la regulación del apetito y la regulación del metabolismo, principalmente de lípidos, que es el gen que codifica para la leptina, que es la hormona de la que les había hablado un poquito antes. Es la que tiene relación con la saciedad. Exactamente. Entonces, desde ahí también es súper importante considerar que aparte la leche materna tiene leptina, ¿no? Aparte de que regula al gen, o sea, en el niño, la leche materna tiene leptina. Entonces, esto le va a ayudar a esa sensación de saciedad y a poder regular este proceso hambre-saciedad y regular el metabolismo, o sea, cosa que no podríamos conseguir con una fórmula láctea. Y respecto a esta parte emocional,
También hay unos estudios que son súper interesantes. Hay en ratas, primero se hicieron estos estudios en ratas y después se hicieron en seres humanos. ¿Y qué encontraron? Por ejemplo, hay un estudio que hizo Michael Mann y sus colaboradores en donde propusieron un mecanismo por el cual el amamantamiento en estas ratas iba a afectar la respuesta de las crías al estrés. Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron a las ratas en dos grupos. Unas ratitas que sí fueron amamantadas y que estuvieron con su madre desde el momento en el que nacieron, y otras ratitas que no fueron amamantadas y se separaron de su mamá. Y fueron separadas. ¿Y qué encontraron? Que las crías que no fueron amamantadas y que se separaron de manera precoz de su madre, cuando fueron adultas, presentaban menores conductas de exploración ante lo que para ellas era desconocido, mayores respuestas de sobresalto a un estímulo acústico. Entonces, su conclusión en eso fue que tenían una desregulación en cuanto a su respuesta al estrés. Sí, las ratas no tenían una buena respuesta al estrés, eran más miedosas, en comparación con las ratas que sí fueron amamantadas. Y también hicieron cruces entre estas ratitas y se dieron cuenta que cuando cruzaban dos madres con patrones conductuales que eran completamente diferentes, se confirmó que la respuesta al estrés era dependiente de la crianza y no de la información genética, volviéndolo a ver como este collar de perlas. No era dependiente de eso, sino de estas modificaciones epigenéticas que se generaban en el proceso de la lactancia materna, ¿sí? Porque no podemos ver la lactancia como que solamente es la leche, ¿no? Es todo, es el proceso, es el desarrollo emocional del bebé, es el tiempo que tarda, que es muy diferente a alimentar al bebé con una fórmula. Sí, o sea, todo ese proceso es lo que modifica estas respuestas. Y después vieron y analizaron esto en seres humanos, en niños, hijos de madres que estuvieron cuando se cayeron las Torres Gemelas. Entonces, esto pues fue un proceso de estrés muy grande para las madres y analizaron a los niños de esas mamás comparándolos con niños de hijos de madres que no habían estado en ese Pues evento en de esa las Torres tragedia, Gemelas. sí, claro. Ujú. Sí, o sea que fue pues algo muy impactante, ¿no? Y sí se dieron cuenta que todo este proceso del estrés, la secreción de cortisol, los receptores a los glucocorticoides, era diferente en los niños que hijos de estas madres, haciendo que ellos tuvieran una respuesta al estrés desequilibrada completamente. Pero estamos hablando de madres que dieron pecho o que no dieron pecho, o era indistinto por lo que habían vivido, digamos. De madres que, no, bueno, en ese momento no consideraron la lactancia, sino que más bien como el proceso por un factor ambiental al que estuvieron expuestos. Ya, como estas marcas que fueron ahora sí que puestas en el collar de perlas de esas mamis y que definitivamente impactaron también en sus hijos, ¿cierto? Exacto, y que bueno, es otro ejemplo de un factor ambiental al que estamos expuestos que puede modificar la actividad, ¿no? Y mira, De los bebés. mencionas que no fue estudiado, pero yo creo que si nos hubiéramos puesto a estudiar en ese entonces la diferencia entre esas mamis, las que sí dieron lactancia y las que no, definitivamente hubieran tenido una mejor reacción ante el estrés los niños que obtuvieron lactancia materna. ¿Por Sí, qué? Por esta definitivamente, sí. conexión que generan con su mamá, por esta sensación de seguridad. Recordemos que a un niño o a un bebito, sobre todo, no se trata de hacerlo independiente, porque un bebé no hay forma humana de que sea independiente, es completamente dependiente de sus padres, 100%, no sobrevive simplemente el solito, no hay forma. Entonces, estas personas que dicen, velo haciendo fuerte, velo haciendo independiente, va un poco alejado a estos beneficios de los que hablamos de la lactancia materna. Por eso la lactancia materna es estar pegaditos, estar abrazados, es darle esa contención que necesita el bebé y que va modificando este ADN, va mejorando esas marcas epigenéticas para que en un futuro sea un niño más seguro. Y aquí me gustaría poner un Exactamente. ejemplo de una de mis compañeras con las que tomé el diplomado de nutrición pediátrica en el ITESO. Ella estaba dando lactancia materna de forma exclusiva y me acuerdo que su chiquita vivía pegada a ella.
y todo el mundo le decía, la estás embrasilando, no puede ser, esa niña va a ser súper dependiente a ti, no se te va a separar jamás. Y el día que ella la dejó en la guardería, pues estaba preocupadísima porque decía, jamás me he separado de mi hija y verdaderamente somos muy unidas por esto de la lactancia más. Pues la niña, la chiquita, no me acuerdo, creo que tenía como unos 2 años, cuando la dejó, le explicó a su mamá, y la niña volteó y le hizo con la manita, adiós mamá, sonriendo, como diciendo yo me voy a divertir y yo sé que al rato vienes por mí. La que se quedó llorando fue la mamá y la que se quedó completamente tranquila fue la niña porque había tenido estos vínculos emocionales tan fuertes que le hacían estar segura que su mamá iba a volver por ella y que todo iba a estar bien, más allá de creer que entonces iba a ser un niño dependiente emocionalmente. Así que, mamis que están dando lactancia, no le tengan miedo a esa parte. De verdad, simplemente vámonos a la lógica y vámonos hacia nuestros instintos. Un bebé llora porque no, y no le gusta estar solo porque anteriormente, si tú dejabas a un niño abajo de un árbol, pues llegaba una presa y se lo comía. O sea, no sobrevivimos como seres humanos tan chiquitos solos. Así que esto, lejos de darnos inseguridades, de verdad nos da mucha, mucha seguridad. Oye, Sí, y perdón, ¿qué más quieres agregar? no, que claro que, o sea, acabo de saber que ese es un súper mito, ¿no? Que creo que todos hemos escuchado de que no, ya no le des leche materna porque lo vas a hacer dependiente de ti. Y es como que, claro que no, o sea, es el proceso que debemos hacer. O sea, no, como tú dices, Es lo no le tengan natural miedo. al final. Exacto, sí. Súper, súper, súper. Y bueno, quisiera abrir aquí espacio para que las mamis o las personas que tengan dudas nos puedan dejar comentarios, sobre todo en el video de YouTube, sobre comentarios y dudas, experiencias que tengan al respecto, porque creo que se vuelve más enriquecedor el poder platicar todos juntos. Wendy, platícame como conclusión, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué sería el top de consejos que das o las conclusiones que das para este tema? Claro, bueno, quiero terminar con un ejemplo, de evidenciar aún más el impacto que tiene la epigenética en nuestras vidas. Y es que no solamente es en los seres humanos, como les había comentado, sino que, por ejemplo, en otras especies, algo que se me hace, un ejemplo que se me hace súper impactante es, por ejemplo, en las abejas, ¿no? Las abejas nacen con justamente el mismo genoma, el mismo material genético, el mismo ADN, o sea, el mismo collar de perlas, pero lo que las hace diferentes, que unas sean abejas trabajadoras, que otras sean otro tipo de abejas y la abeja reina, lo que las hace diferentes a lo largo de su vida y lo que termina determinando su fenotipo, o sea, sus características, es la alimentación que llevan. La abeja reina es la única que se alimenta con jalea real Guau. y por eso ella crece mucho más y vive hasta 4 años, lo que no hacen, o sea, y las otras abejas viven, hay unas que viven hasta semanas, mientras que ella puede vivir hasta 4 años, es mucho más grande, tiene características totalmente diferentes por su alimentación. Entonces, no solamente somos lo que comemos, pero también somos lo que es nuestro medio ambiente, somos también lo que han sido nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, vale la pena en el momento que nosotros queramos cambiar y tener mejores hábitos, hacerlo, porque aparte de eso, lo vamos a heredar. O sea, el momento de cambiar es ahora, es cuando te das cuenta que lo debes hacer y pues qué mejor, o sea, qué mejor regalo que esas marcas, buenas marcas epigenéticas, las heredemos a nuestras generaciones. Y bueno, como puntos clave, conclusiones, es que la lactancia materna tiene la capacidad de regular los genes no solamente en el momento en el que se desarrolla esta lactancia, sino que son regulaciones que van a persistir hasta la edad adulta. A través de estas regulaciones, la lactancia va a conferir un menor riesgo en la edad adulta de las enfermedades crónicas que ya hemos estado mencionando: obesidad, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes, alergias, cáncer, además de promover un equilibrio emocional y de comportamiento, que también es algo que creo que nos hace falta en general. Bastante, como Em, sociedad y como todo, sí. sí. Y además la leche materna, al contener estos elementos bioactivos que son irreemplazables, eh, tienen la capacidad de interactuar de manera directa con nuestro material genético. Entonces eso es algo que siempre tenemos que tener en mente, que todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo se relaciona con las personas que somos.
Wow, padrísimo, me encanta, me encanta este tema, me encanta la lactancia. Para quienes quieran aprender un poquito más de los beneficios, de verdad, no se queden solamente con esto. Busquen, hay muchísima información al respecto. Simplemente, como les digo, en mi canal de YouTube ya hay 2 videos, pero yo sé que pueden encontrar muchísima más información, sobre todo en esta semana de la lactancia materna, y a darle difusión y a perder los mitos y a perder el miedo, porque como siempre les digo yo a las mamás, ya tuviste la capacidad de hacer un bebé completito, entero. Tienes la capacidad definitivamente como mujer, como ser humano, como ser vivo, de hacer todo el alimento que ese bebé necesita. Ya hiciste la parte más complicada, que fue formar el ser humano. Ahora, no dudes de ti mismo. Puedes, tienes la capacidad de hacer toda la lechita necesaria. Digo, hay situaciones muy específicas, pero que el porcentaje es muy, muy, pero muy bajo de las mamás que no pueden dar lactancia materna. Así que hay que informarnos, hay que mantenernos cerca de gente que nos apoye y que crea en esto. Creo que eso es algo fundamental, el poder tener una red de apoyo que soporte a las mamis en ese proceso que se puede volver tan complicado y que puede estar tan lleno de miedos. Así que qué mejor que informarnos y que estar, como les digo, bien acompañados de las personas correctas. Ya para despedirme, me Claro. encantaría si nos pueden dejar en los comentarios o escribirme en mis redes sociales qué otros temas les gustaría que compartiéramos con la doctora Wendy. Saben, ya les dije su currículum, es de verdad una eminencia esta mujer, entonces creo que podemos tenerla de invitada más seguido. Si les gustaría saber de epigenética en el embarazo o de epigenética de los padres, cómo estas personas que están pensando en ser papás, ¿cuánto tiempo antes de embarazarse tienen que cambiar sus hábitos? ¿Cómo son esos hábitos que tienen que cambiar? Creo que sería un tema tremendamente interesante, Wendy. ¿Cómo ves? Claro, sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, ahorita me acordé de que estas marcas epigenéticas que a lo mejor pueden tener súper esa duda de cuánto tiempo necesito para tener una epigenética, Perfecta y pues saludable. perfecta, ajá. Y la verdad es que después de una actividad física de un día, después de una buena alimentación de un día, ya se ven cambios epigenéticos. Entonces, o sea, es algo que en realidad no necesitas mucho tiempo como para poder tener estas buenas marcas epigenéticas. O sea, la cosa es decidirse hacer estos cambios y los resultados son prácticamente instantáneos. Digo, claro, habrá unos que tarden más tiempo, ¿no? Pero sí, como les dije, el momento es ahora cuando te das cuenta de que necesitas cambiar algo. Y pues, como dices, Aida, también invitar a las mamás, porque a lo mejor hablamos de la lactancia como si fuera algo fácil, ¿no? Como si solo hazlo nada más. Y no, o sea, sabemos que es un proceso complicado, pero hay personas profesionales que son asesores en lactancia, que de verdad es que creo que esto en la cultura deberíamos incentivarlo más. O sea, no nacemos sabiendo cómo amamantar, cómo Claro. criar a un bebé, entonces, pero hay personas profesionales que nos pueden ayudar. Entonces, Y que de verdad vale la pena, ¿eh? En serio vale la pena invertir en un asesor en lactancia antes del día de tu parto o de tu cesárea para que el día que llegue tú estés mucho más tranquila, mucho más segura de qué hay que hacer, cómo hay que hacerle, que si el prendimiento, que si el agarre, que si está comiendo bien o no está comiendo bien, todas esas dudas se resuelven. Así que sí, completamente de acuerdo, vale muchísimo la pena. Y este tema del embarazo, en la epigenética en el embarazo, creo que estaría de verdad muy padre después retomarlo, Wendy, esta parte donde dependiendo si la mamá hace actividad física, es la facilidad del bebé también para desarrollar músculo. Bueno, hay un mundo, de verdad, un mundo de información a desarrollar, así que queda abierta la invitación para un siguiente podcast. Te agradezco muchísimo por estar aquí inaugurando los podcasts de Nutrimomento y pues déjenos sus dudas en las redes sociales. Por lo pronto, a mí me encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Nutrimomento. Y pues seguimos en contacto, ya saben, como siempre, que les deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Wendy, y nos vemos muy prontito. claro, muchísimas gracias. Claro que sí, que podemos hablar de muchas más cosas más específicas, las dudas que tengan, todo lo que quisieran saber. Yo estoy aquí para ustedes. Y pues muchísimas gracias, Aida. Qué emoción este primer podcast. Espero que les guste mucho. Y muchísimas gracias de verdad por la invitación. Muchas, muchas gracias a todos. Compartan para que cada vez seamos más personas mejor nutridas. Que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo Nutrimomento. Bye.
Bye.